Bienvenido, Juan Fernando. Bienvenido al Club Pro de las 8. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está Cuenca? Hola Mónica, hola Carlos, buenos días. Un placer saludarles desde la ciudad de Cuenca. Nos recibe Cuenca frío, pero ya para nosotros los cuencanos eso es habitual. Déjame devolverte la pregunta, ¿cómo está Guayaquil? ¿Cómo está Medellín? Aquí estamos a un clima ideal, tanto que ayer sí hizo mucho calor, aquí hay una temperatura agradable hoy, por eso me permitió colocarme el saco que tanto me encanta. Ah, fantástico. Mónica, ¿cómo está tu clima en tu ciudad? Acá estamos en 26 grados, estamos en, digamos, todavía no sale el solcito como en Guayaquil, como debería de ser, pero bueno, escuchando a los pajaritos y por acá, por mi barrio, y demasiado contenta, Juan, de que hayas aceptado nuestra invitación para venir al Club Pro de las 8. Yo sé que solo si era un sábado a las 8 de la mañana te podíamos traer para acá por tu agenda apretada, la gente que atiendes, eres estratega de grandes empresarios y también de la parte política. Tú eres, digamos, un híbrido. Porque no, porque yo he conocido estrategas empresariales y estrategas de políticos, y tú eres las dos cosas a la vez. Así que cuéntanos un poquito, Juan Fernando, cómo llegaste a este mundo híbrido, porque si leo tu currículum de Aquí muchas nos páginas quedamos solamente en el currículo de Juan Fernando, donde me has consta. estado en los dos lados, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuál es de estos dos mundos te apasiona más? ¿Cómo los estás equilibrando? Cuéntanos un poco, Juan. Quisiera comenzar por decir muchas de las veces, y creo que en Latinoamérica se dice, hablar de política y hablar de religión es algo malo y menos se lo debe hacer en la mesa, pero por lo contrario creo que mi cruzada personal es eso, poner este tipo de temas complicados sobre la mesa, porque justamente hoy los principales problemas en el mundo se abocan por haber dejado de hablar de estos temas que dominan las decisiones, toman las decisiones por nosotros. Entonces, voy a tomar este como una cruzada personal. Años atrás he tenido oportunidad de ir interactuando sobre todo con personajes públicos de alto relieve, políticos, y esto me llevó sobre todo en el año 2020 a tomar el salto de participar del sector público. En el sector público no solo tú eres una figura más o un alfil dentro del gran tablero, sino por lo contrario tienes que tomar decisiones orientadas hacia el beneficio público. Eso me llevó a especializarme más profundamente en el tema político, llevándome más adelante a ser asesor de una figura relevante en el sector público y he tenido la oportunidad de participar en primera línea estando dentro del Ministerio de Gobierno. Entonces, ha sido una situación híbrida dadas por las circunstancias, pero por un profundo amor, el amor de servir. Y creo que eso, sin importar si estás en el sector privado o en el sector público, debe ser el principal motor de hacer las cosas. Me encanta cómo pones el tema, son temas interesantes, álgidos, que nos han dicho no hable de estos temas, y para hablar de estos temas se necesita madurez y respeto. ¿Sí? Y Efectivamente. como tú dices, hay temas que están cambiando el mundo y uno es la política mundial, ¿sí? Ujú. Y las finanzas. Y detrás de la política están las finanzas, ¿sí? Porque todo cambio político mueve los números. Decían los chinos que estamos en el año de la serpiente y la serpiente se mueve mucho. Y los chinos hacen un augurio, la política mundial en este año se va a mover. Entonces, bienvenido el tema y vamos por él. Fantástico. Mónica, ¿cuál es la primera pregunta que le tienes a nuestro invitado? Juan Fernando, todo lo que tú has aprendido, has sido hasta periodista y difusión en radios, has manejado, como digo, la parte corporativa, pero también la parte política. ¿Cómo tú crees que todo esto se ha convergido para que te haya llevado a ser un estratega, digamos, híbrido? A ver, yo creo que es importante señalar algo, Mónica y Carlos.
Primero que nada, cuando uno está, sobre todo en el sector privado, uno piensa que lo que uno hace lo tiene que hacer de forma individual y acorde únicamente al pensamiento de uno. Muchas de las veces uno no presta atención al entorno externo porque uno dice, mientras yo haga mi mejor esfuerzo, mientras yo ponga todo mi empeño en mi empresa, en mi emprendimiento, en lo que yo vaya a dedicarme, va a estar bien, voy a salir adelante. Y se abstrae de un mundo que no controla, que es el mundo público, el mundo donde domina el pensamiento político. Y cuando uno se abstrae, toma decisiones que no entiende y no prevé ciertas circunstancias que pueden ser terriblemente complicadas hacia el futuro. Pensemos en empresas que se dedican hoy por hoy con el tema de jubilaciones privadas. ¿Qué sucede si estas empresas no ponen una atención, una especial atención a al sector público y lo que está pasando hoy por hoy en Ecuador en el IES? Solo para situar un ejemplo, no va a poder tomar decisiones asertivas. Diariamente están pasando cosas importantes donde el gobierno nacional ha contribuido, por ejemplo, a mejorar la situación de la caja fiscal del IES, pero aún no es lo suficientemente buena. ¿Por qué el sector privado debería estar al tanto? Porque eso va a afectar lo atractivo que es su producto. Entonces, si vive abstraído efectivamente, únicamente en su propósito, en su proyecto, va a omitir una cantidad significativa de variables que va a ser aportado por la política. Hoy estamos a menos de una semana un poquito más, en realidad el próximo domingo estaremos asistiendo a las urnas y en las urnas estamos decidiendo modelos políticos que pudieran en algunas cosas ser iguales a otros. No obstante, estos modelos pueden tomar decisiones X distante de lo que nosotros habíamos pensado y planificado para el año 2025. ¿Cuántas personas ya hicieron su plan estratégico para el año 2025? Muchísimas. ¿Cuántas consideraron las variables que tendrá sobre la mesa el sector público y el tema político? Puedo apostar que si decimos de 10 empresas, no superan dos. ¿Por qué? Porque nuevamente el sector privado, el empresario, el emprendedor, tiende a abstraerse a pensar que únicamente representa y vale por su propio esfuerzo, cuando en la realidad las cosas no funcionan así. Veamos el tema de Estados Unidos, cuánto ha cambiado y cuánto está por cambiar el tema financiero, como lo decía Carlos. Hace pocos días Donald Trump asumía el poder y él decidió lanzar horas antes una moneda, una criptomoneda. Esta se disparó y esto obviamente implicó unas circunstancias para aquellos que tienen inversiones en criptomonedas particulares que sobre todo tendieron a frenar ese incremento desmesurado que ha venido teniendo desde el cierre del año 2024. Nuevamente, ¿cuál es el factor común? La política. Y ahí es donde los empresarios estarían cometiendo un error o sea, en ignorar eso. Cuán importante es que un empresario al menos entienda de política. ¿Tú consideras que es importante? O sea, como dices, no puede ser ajeno a lo que está pasando fuera de su empresa, fuera de su negocio. E inclusive cuando eres un profesional y estás a modo de relación de dependencia, hay mucha gente que te dice, yo soy apolítico Ujú. y luego vemos las consecuencias. ¿Cuáles son, qué es lo que tú piensas de eso? ¿Cuáles son los errores más importantes que podemos cometer por ignorar la política? Creo que entre los errores principales está precisamente tomar decisiones o no tomar previsiones de lo que puede suceder ante un escenario convulso y en constante cambio, porque esa es la política latinoamericana. Quizás en países donde el sistema político tiene mayor madurez como en Europa, los cambios no son tan radicales, pero en Ecuador la situación, nosotros decimos, se vive de a 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que lo que hoy habíamos pensado iba a funcionar o se iba a dar de cierta forma, y por cierto, allá hubo una comilla, si bien en Ecuador el tema es así de complicado, no es menos cierto que también en Colombia. Basta con recordar el último episodio entre Donald Trump y Gustavo Petro, el presidente de ese país, Por donde trinos. hubo un impasse internacional.
que evidentemente podía complicar a muchísimas empresas. Fíjense ustedes que el no tener un seguimiento constante a los temas públicos, políticos, podía provocar de que muchas empresas, si se mantiene la decisión de Donald Trump de sanciones económicas, tema de ingreso al país por parte de empresarios y políticos, eso puede provocar el fracaso, el cierre, la extinción de muchísimas empresas. ¿Qué hacer ante eso? Tener la información suficiente para generar resguardos y diversificación. El empresario tiene que apostarle a la diversificación, pero para ver esas oportunidades tiene que tener el acceso a esa big picture, como se dice, donde no solo estoy viendo lo que hago yo como empresario, como una persona de negocios, sino adicionalmente qué está sucediendo en mi entorno. Solo así puedo prepararme de la mejor manera. Es que definitivamente estamos en un mundo globalizado desde que vino la explosión del Internet en pandemia y Uh esto está -huh. aumentando. Y Donald Trump y muchos presidentes o políticos han sabido para qué son las redes sociales y esto está transformando países enteros, pero estamos viendo América Latina y ahí tenemos el caso de los presidentes más nombrados hoy en día en América Latina, Milei, ¿sí? Está Bukele, está Donald Trump y ellos están moviendo el mundo en Latinoamérica. Pero aquí lo que queremos enfocarnos es en, si tú eres un emprendedor, si tú eres un empresario, debes de estar informado, no infoxicado, que yo pienso que ahí debe haber una gran diferencia. Y es cómo le podemos dar recomendaciones a estos empresarios y emprendedores que tenemos hoy en sala a que si vamos a estar pendientes de la política, estemos bebiendo de las fuentes. Creo que lo que dice Carlos es importante y creo que quiero comenzar explicando la necesidad de contrastar la información, de recibir información veraz. Hoy en este mundo digital tenemos una lluvia de fake news bárbara y el TikTok ha contribuido muchísimo más porque no solo leemos la noticia, sino alguien tiene la valentía, porque es que yo no me atrevería a decir algo falso, la valentía de salir a esa red social y viralizarse diciendo tal o cual cosa, lo cual muchas de las personas vienen y acuden a nosotros como asesores, como conocidos y más, y dice, mira, vi esto en TikTok, esto va a ser terrible, ya mañana se acaba el mundo. Digo, ¿pero dónde lo escuchaste? No, no, es que en TikTok lo dijeron. Digo, momento, o sea, vamos a verificar. Y hoy incluso con la ayuda de la inteligencia artificial, como es ChatGPT, hoy DeepSeek y otras más, pueden incluso introducir la noticia y solicitar que se haga un cruce de información, es decir, un fact-checking. Pero la gente no lo hace, la gente se acomoda. ¿Por qué es necesario el trabajo a cierto grado y a cierta escala? Porque no todo el mundo lo va a poder pagar de los asesores, es porque el asesor se especializa y busca tener esa información de primera mano y poder guiar para que el empresario tenga solo lo que necesita, para que precisamente, como dijo Carlos, no termine por intoxicarse. La persona que sobreconsume noticias tiende a ahogarse en un universo de posibilidades que, por lo contrario, lejos de ser bueno, le van a llevar a tomar malas decisiones porque cuando salimos al mundo de las noticias, la mayoría son malas. Y si vivimos en un entorno negativo, en un entorno donde todos nos dicen que va a ser malo, que mañana se acabe el mundo, que el país no da más, que la delincuencia está por las nubes, ¿qué va a suceder? Tú no vas a querer invertir, tú no vas a querer tomar una decisión importante para tu negocio, tú no vas a querer crecer. Voy a ponerme y situarme en Ecuador. La situación de seguridad sin duda ha sido de un crecimiento impresionante, alarmante y cuantitativamente relevante, pero estamos mejor o peor, depende de qué. Entonces, yo sí le digo al empresario, y este es un consejo que me aprovecho el espacio para traerlo, es que uno tiene que mirar también con números globales. Y ahí es la importancia de recibir información contrastada. Cuenca se declara en el panorama ecuatoriano como la ciudad más tranquila, más segura, ¿no? Espectacular, en buena hora, y que eso siga contribuyendo positivamente en el tema del turismo.
Pero ya empezamos a encontrar temas de extorsiones, temas de sicariato, temas de delincuencia organizada, etcétera. Y la gente empieza a decir, esto es invivible, nos vamos a ahogar, tenemos que irnos del país. Digo, momento, a ver, sí, empezamos a escuchar estos temas, pero Cuenca es una ciudad de 800,000 habitantes. ¿Cuántos de estos eventos hemos podido recibir? Ah, no sé, son 20 al año. Ah, 20 en 800,000 habitantes. ¿Te parece que esto se ha vuelto invivible, insufrible? Entonces, si el empresario, el emprendedor, no logra comprender esa gran fotografía, les pregunto, ¿creen que va a animarse a tomar un paso de riesgo? ¿Creen que va a querer crecer? ¿Creen que le va a querer apostar a su idea, que puede ser una idea de $1,000,000? No, no lo va a querer hacer. Por eso es importante que la política se hable, que la política se discuta, pero con datos, con objetividad, sin esos apasionamientos que no nos llevan a nada, pero además desde un punto no partidista. Todos tenemos derecho a tener un punto de afiliación o de sentimientos de relación directa con algún grupo, movimiento político. Está perfecto, pero no podemos sentarnos a discutir y tomar decisiones en base a que yo creo que este candidato o este político es simpático y es una gran persona. No, no, por lo contrario, veamos cuáles son sus planes de trabajo, cuánto nos pudiera afectar, qué es lo que debería suceder en el 2025 si este candidato gana o no, y en base a eso preparémonos. Ahí está el llamado, ahí está la necesidad de, por ejemplo, alimentarse de información. Y yo en lo personal, como empresa, nosotros desde el comienzo entendimos que uno de los aportes significativos que podíamos hacer directamente a nuestros clientes era primero tenerles bien preparados, es decir, con la información necesaria. Y segunda, condensarle en aquellas cosas puntuales que ellos necesitan conocer para arrancar el día. No necesitan saber que el día de ayer hubo un baño de sangre en el barrio X, pero sí necesitan saber cómo está hoy las tasas de interés. Sí necesitan saber qué es lo que ha dicho el Banco Central acerca de las criptomonedas. Sí necesitan saber cuál es la posición del gobierno referente a la situación migratoria en Estados Unidos, porque eso puede provocar, y ahí está otro tema importantísimo en la necesidad de conocer la política, entender la política. ¿Qué efecto va a tener en Ecuador el que más migrantes sean expulsados de Estados Unidos? Ahí vamos a tener una reducción importantísima de divisas, porque las divisas vienen a ser una de las fuentes más poderosas en ingresos para los países latinoamericanos, y adicionalmente es fuerza laboral que está retornando al país, pero que no tiene oportunidades. Entonces ya solo ahí hay dos cosas que uno debe prestarle con factores de atención. Y si soy emprendedor, si soy empresario, por un lado hay un reto y hay una oportunidad. El reto es, ¿qué puedo yo crear para estos migrantes que están retornando? Quizás puedo generar un microcrédito especializado. Por otro lado, un reto significativo, desde luego, el hecho de que vienen nuevamente personas y eso puede agravar el poder adquisitivo de las personas. Entonces, mira tú que entender, conocer de la política nacional, internacional, es válido. Hablarlo es necesario. Juan, ¿y tú crees que el político, perdón, el empresario, sin meterse en la política, podría influir en el entorno político? O sea, su opinión, las acciones que hace. Absolutamente. Hoy cada vez es más frecuente ver a los emprendimientos y a los empresarios ya consolidados siendo parte de los diferentes gremios, cámaras, asociaciones y demás. Les voy a preguntar, ¿estas cámaras, estas asociaciones no tienen o asumen posiciones políticas? Absolutamente, porque cuando se hacen ciertos cambios, se proponen leyes y demás, las cámaras se expresan. Entonces, el empresario, si está bien informado, si está bien preparado, si tiene lo necesario en su background, va a poder aportar significativamente y quizás eventualmente ser partícipe de ese cambio que se está requiriendo en una ley o en algún tipo de reglamento. Incluso
Pues Ecuador no es un país gigante donde no tenemos acceso ni a los políticos ni a las figuras que toman decisiones. Entonces, si yo estoy bien preparado, si tengo acceso a la información de primera mano, si mi posición es objetiva, yo puedo llegar muchas de las veces a legisladores, a directamente el gobierno en sus diferentes instancias y decir, se necesita esto. Si ustedes toman esta decisión, van a poder aportar positiva o negativamente al sector productivo empresarial. Entonces, se puede hacer política no participativa, se puede hacer política no representativa, se puede hacer una política que genere cambios desde el lado empresarial. Absolutamente. Yo mismo he tenido la oportunidad de conocer a muchos empresarios que en las diferentes gestiones públicas en las cuales yo he estado, se han acercado y hemos tenido conversaciones y ellos me han dado una visión, un aporte que en mi espectro, en mi pensamiento no ha estado, que ha provocado que yo tome decisiones orientadas de mejor forma y que esto termine por convertirse en políticas públicas. El empresario tiene que involucrarse positivamente. Ojo, aquí no hago un llamado de que hagan inversiones en candidatos ni que se metan a poner dinero en movimientos o partidos, porque eso ya es algo que puede distar incluso de lo ético, pero cuando nosotros participamos en nuestras asociaciones, en nuestros gremios, en las cámaras, de forma activa, de forma constructiva, vamos a generar cambios positivos en el entorno público político. Ahora hay que entender que la política está años tomándose decisiones para futuro y que si Así es. nosotros no estamos sobre planificando arriba, enterados, informados, planeando desde arriba, nos van a llegar las sorpresas. Nueva ley, nuevo reglamento, nuevas condiciones y dice el empresario, yo no sabía y se Ujú. encuentra en un problema. Cuando trabajé hace muchos años en la parte de arquitectura y diseñábamos espacios en la ciudad de Cali, terrenos, edificios, pues lo primero que yo hacía era irme al plan de ordenamiento territorial. Ok, ¿Para ok. dónde va la ciudad en los siguientes 5 o 10 años? Entonces me decía una persona, no es que yo quiero construir aquí, no es que el uso de suelos de este lugar no te lo va a permitir, porque vienen nuevas avenidas, vienen eso, aquí se va a construir a tantos metros tal parte, y es estar informado para no tener ese tipo de encuentros así. Ahora, una cosa clave que me encanta que dijiste de esa manera ética y respetuosa es, yo lo llamo de esa manera, no ponerle la música. Porque cuando yo me caso con la música, que este político es mejor, que esta política es mejor, ya perdí la objetividad y de eso no se trata el tema. Es de ser objetivos porque todo empresario, a mi forma de decirlo, Juan, es decirle, todo empresario, todo emprendedor está haciendo patria. Estamos apostándole Absolutamente. a hacer patria porque mejoramos nuestra calidad de vida y al mejorar nuestra calidad de vida estamos mejorando la calidad de vida de nuestros colaboradores, familias y todo. Entonces me gusta mucho ese punto. Está cambiando el mundo, se está moviendo, nunca se ha dejado de mover. ¿Qué viene para América Latina con tantas personas expulsadas? Dijiste ahorita, aprovechar, pensar en esas oportunidades. ¿Cómo prepararse en esa política el empresario que no sabe qué hacer, que solamente está viendo las noticias? ¿Qué le recomendarías? No quiero dejar pasar esto que tú tocaste, Carlos, acerca de del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial. Mira que alguien que normalmente está tan enfocado en sus negocios, en su empresa, en su actividad económica, muchas de las veces no presta atención a lo que hacen los consejos cantonales, que son los que toman esas decisiones. De ahí la necesidad nuevamente de involucrarse en la política, tener un oído para saber qué es lo que se está conversando hacia futuro, porque quizás yo quiero plantear precisamente como tú pones el ejemplo, la construcción de una nave industrial en un sector que hoy puedo, pero mañana no voy a poder y eso puede generar repercusiones importantes en el giro de mi negocio. Entonces, gracias, creo que a la final es una contribución que va dando base sólida a la idea que estamos construyendo en esta mañana. ¿Qué se viene para América Latina? Aún yo creo que nadie debe arriesgarse a tener una suerte de punto final. El tema de deportaciones no es nuevo. El tema de repatriación a personas que no están legalmente viviendo en los Estados Unidos no es nuevo.
Por ahí hubo un boom en estas últimas horas sensacionalista en los medios de comunicación. Ya llegan los primeros vuelos de Trump con inmigrantes. Y eso no es cierto. En el último mes hubo 10. O sea, de qué cosa nueva estamos hablando? Y si quieren verlo todavía más grande, todavía entender mucho más la big picture, que me encanta siempre pronunciarla, es el tema de migración en los gobiernos demócratas ha sido mucho más fuerte que en los gobiernos republicanos en Estados Unidos. De hecho, más gente se ha logrado estabilizar y adquirir ese estatus migratorio regular en Estados Unidos en gobiernos republicanos que en demócratas. Ahí están las cifras. Esto no lo vengo a decir por simpatía o antipatía. De hecho, yo no voté ni por Biden ni por Trump. Entonces, que quede claro que yo no estoy defendiendo aquí a ninguna de esas dos posiciones. ¿Qué se viene para América Latina? Por el momento, al menos sí, un incremento importante de personas de nuestros diferentes países que estén regresando. Van a regresar eventualmente muchos de ellos con una mano atrás, otra adelante, con deudas, van a traer consigo circunstancias humanas complicadas. Yo veo hay mucha oportunidad para trabajo social, yo veo hay mucha oportunidad para temas psicológicos, veo mucha oportunidad para créditos especializados, microcréditos, yo veo mucha oportunidad para el tema de construcción, porque eventualmente esta gente va a hacer mano de obra por un lado y por el otro lado, algunos de ellos ya han logrado ahorrar cierta cantidad de dinero, pero que no lo estaban tocando porque aún tenían un pie allá y un pie acá, y esto va a provocar que tomen ya la decisión finalmente de quedarse eventualmente en sus países y usar ese dinero que han logrado recolectar para ya impulsar proyectos de estabilidad personal. Entonces ahí viene temas de construcción y vienen otros temas que hay que ir explorando. Es muy temprano para tomar decisiones abruptas como empresas o empresarios de qué producto generar. Sin embargo, yo me animaría a aconsejarles, tomen una porción pequeña de esa liquidez que ustedes pueden utilizar para nuevos proyectos sin que compliquen el actual y empiecen a hacer una reserva inteligente para empezar a investigar el mercado y utilizar más adelante esa porción de dinero para ese emprendimiento focalizado. Me encanta, me encanta. Y lo que acabas de decir es algo clave y es, este tema ha sido muy mediático. Se le está Ujú. dando mucho ruido al cambio. Dices, aparte una parte de dinero, porque el queso se está moviendo, como en la metáfora del queso, el queso se está moviendo y solamente el que está pendiente de dónde se está yendo el queso va a poderle sacar provecho. La política es ese queso, se está moviendo porque los políticos buenos o malos, y no vamos a entrar aquí a juzgar, de una u otra forma no solamente están ellos, está todo un equipo mejorando la calidad de vida social de nuestras ciudades, buenas o malas, tú gusten o no te gusten, siempre hay cosas buenas. No nos podemos quedar con la noticia sensacionalista. Entonces ahí es donde está la invitación que tú haces. Debes de estar enterado para saber cómo tú puedes aportar a ese mundo político. Cuéntanos un caso especial. ¿Tienes un caso especial de una empresa, un empresario que al estar pendiente de estas situaciones haya aprovechado un momento político y alguien que no y haya hecho lo contrario por no estar enterado, por favor? No voy a dar nombres por obviamente Por el favor. sigilo que existe, pero años atrás, cuando recién fue la asunción al poder en los primeros años de Chávez, es decir, Venezuela, un empresario ecuatoriano que justamente entendía el valor de involucrarse, de conocer a la política desde adentro, vio lo que otros no. Mientras otras personas decían, no, es que ahora sí el país se va a ir por el caño, perdón la palabra, pero necesaria. Venezuela se va a fregar, etcétera. Ahora sí el socialismo. Él dijo, no, aquí hay una oportunidad. Fue y montó una planta para empezar a ensamblar vehículos en Venezuela. Llevó una marca nueva a Venezuela. El resultado fue millonario. Ganaba más dinero con ese emprendimiento en Venezuela que todo el conglomerado de empresas en Ecuador. ¿Por qué? Porque entendió, porque vio la oportunidad
viendo el macro del asunto, vio más allá de una circunstancia de momento, porque las políticas y los políticos son reaccionarios. Entonces, muchas de las veces nos preocupamos porque hoy voy a usar nuevamente a Trump únicamente con el fin de no que nadie se identifique ni en Ecuador ni Colombia, pero Trump sale a decir tal o cual cosa porque lo que busca es golpear el tablero, golpear las circunstancias, tener Y golpear primero. la, exacto, tener el mango de negociación por su lado, pero más adelante eso no necesariamente se traduce en hechos, no necesariamente es que las cosas se van a quedar de esa forma. Entonces uno tiene que prestar atención y eso es lo que hizo este empresario. Prestó atención lo que decía Chávez, prestó atención las amenazas que él estaba siempre diciendo y todo. Y él dijo, esto no, esto es insostenible. Voy a realizar esta inversión. Tomó la decisión y el tema de retribución fue fantástico, fue extraordinario. Y hoy por hoy probablemente ya no lo sea tanto, ya han pasado varios años de ese boom, pero inicialmente fue un proyecto que funcionó y funcionó muy bien. Cuando era el momento de retirarse, pues esa decisión también hay que tomarla escuchando toda esa conversación política. Ejemplos negativos de no escuchar la política, creo que en Ecuador sobran muchísimos. Tenemos ahí empresas que probablemente decidieron invertir en tales o cuales acciones, recuperaciones de impuestos, recuperaciones de más y con un país tan convulso como es Ecuador, han existido tantas reformas tributarias en los últimos años que si su core business era la recuperación de tal o cual tema tributario, hoy eso ya no existe y por lo contrario ha provocado que esas empresas fracasen. Entonces, nuevamente no, es muy delicado dar nombres porque no quiero ni ensalzar al gran empresario ni tampoco pisotear a aquel que se equivocó porque todos estamos en este mundo para ambos lados, para triunfar y equivocarnos, ¿no? Entonces, creo que ahí rápidamente son dos ejemplos que dejan ver cómo escuchar y no escuchar los momentos políticos y estas conversaciones pueden provocar decisiones que tienen dos formas de desenlace. Sí, vas a tomar decisiones según la información que tengas. Si tienes una información centrada sin estar recargada, vas a poder tomar decisiones. Si no tienes ese tipo de información, pues vas a tomar malas decisiones y por eso es importante esa parte de ese asesor, ese trabajo que tú haces. Mónica, Sí, y hemos estado hablando de marcas personales y me pregunto yo si la marca personal de un empresario se podría afectar si opina sobre temas políticos, porque es un tema como empezamos diciendo, a la gente a veces no le gusta, pero ya estamos viendo las afectaciones, ¿verdad? Y no solo les afecta a los empresarios, les afecta a la clase obrera, a la clase laboral, a los profesionales independientes. Tenemos que estar alerta, pero hablemos de la marca personal de un empresario. Mónica, me encanta este tema de la marca personal, que es algo que ha venido para quedarse. Hoy la gente sigue a la gente, la gente busca confiarse de esa otra persona más allá de la marca, más allá de la empresa. ¿Un empresario puede cometer un traspié hablando de política? Sí, absolutamente. No es para todos, primero. Número dos, yo buscaría que si mis opiniones o mis aportaciones políticas las voy a hacer de forma pública, no las voy a hacer con ese apasionamiento partidista, ¿no? Donde diga, no, es que solo si es de esta forma es la forma correcta, porque en realidad hay matices, hay mucho gris en la vida pública. Entonces, sí, eventualmente si yo salgo así tan radical, voy a provocar que un grupo de personas de mi comunidad diga, oh, no, y tan bonito que lo estaba haciendo. Y ya empezó a hablar de esas cosas que no nos gustan. Pero si, por ejemplo, hablamos de temas políticos necesarios a ser discutidos, yo creo que las comunidades lo reciben muy bien, más allá de una postura cerrada, de una postura donde solo hay una verdad. Hablemos del tema de contrato por horas. En Ecuador esto ya se negó en la consulta popular del año pasado. No obstante, sigue siendo un tema que debe debatirse y ahí hay una responsabilidad importante de los empresarios. Primero,
establecer y hacer público un compromiso de no abusar de las formas contractuales que sobrevengan, es decir, de las futuras, porque lo que más se tiene miedo es que si yo ya soy un empleado y he adquirido cierta estabilidad, venga una forma contractual moderna y termine por romper esa estabilidad. Número dos, contribuir a darle cuerpo a esa normativa y decir, yo creo que el país debe hablar del contrato por horas, pero el contrato por horas no significa no pagar el tercer sueldo, no significa no pagar el 14º sueldo, no significa no seguridad social, sino por lo contrario significa pagar estrictamente una proporción de esa hora. Entonces la hora no es dividida exactamente del sueldo básico unificado, sino por lo contrario tiene que irse sumando todo eso. ¿Qué si un empresario habla de esto? ¿Cree ustedes que va a ser recibido de mala manera? Por lo contrario, yo creo que sobre todo hay una comunidad muy ansiosa de que se abran este tipo de debates con respeto, debates necesarios y debates donde se puedan construir ideas que más tarde puedan convertirse en políticas públicas. Entonces, sí, yo me animaría a recomendar a que el empresario vaya hablando, pero también tiene que ser un proceso progresivo, adaptativo. No puede de la noche a la mañana nunca haber hablado de política y mañana querer convertirse en el referente acerca de estos temas, porque nuevamente su comunidad existe en base a un criterio que ha ido construyendo y mostrando. Si rompo ese criterio o dejo de usar ese criterio y empiezo a usar otro, lo más probable es que termine por implosionar todo lo que he construido con esfuerzo. Entonces, si tiene interés en participar, porque incluso eso le puede dar una voz representativa, le puede dar un nombre para ser tomado en cuenta a través de las cámaras, gremios, asociaciones, a través de la misma Asamblea Nacional y demás, hágalo con respeto, hágalo con objetividad. Importantísimo, hágalo con datos. El dato mata el relato, no importa cuán apasionado yo sea con la política. Si yo hablo con datos, la gente logra comprender y logra masticar efectivamente lo que yo les quiero transmitir, porque no es lo mismo decir el contrato por horas es buenísimo porque eso me va a dar chance de pagar únicamente lo que yo tengo para pagar versus decir existe solo 3 ecuatorianos al día de hoy trabajando de forma plena versus los 10 que no tienen empleo pleno. Hay que trabajar no solamente para los 3, sino trabajar para esos 7 que están necesitando oportunidades laborales. Ahí está un dato. Y ir construyendo una narrativa con mucha sustancia, con mucho respeto, pero con mucha sustancia. Y al final del día, yo creo que es bien recibido, lo he probado en mí mismo. Yo siempre, lo que recomiendo, termino por hacerlo experimentando en mí mismo. Si bien yo he sido una voz silente durante los 4 años que dejé de hacer activamente vocería, activamente relaciones públicas y demás, he estado ahí y hoy empiezo a hacer ese ejercicio y la gente lo recibe, la gente lo ve con agrado cuando uno dice, mira, más allá del gobierno de turno, es necesario tomar en consideración las cosas positivas que se hicieron, como dijo Carlos, y yo soy uno de los defensores de tomar esa obra pública en la cual un país ha invertido esfuerzo, tiempo y dinero y potenciarlo, sin importar que lo haya hecho mi contrincante, sin importar si esto fue una obra de izquierda y yo soy de derecha, sin importar si esa acción viene de la derecha y yo soy de izquierda. La gente hoy por hoy ya no se convence de eso, la gente quiere acciones, la gente quiere concreciones, la gente quiere resultados. Hay una pregunta muy específica de uno de los miembros. Está preguntando, ¿qué sabes de la nueva ley aprobada del retiro voluntario de jubilación sin bonificación por desahucio? ¿Sabes? ¿Conoces algo de esto? Ha habido varios pronunciamientos desde la Corte Nacional de Justicia. Recordamos que cuando por 3 veces seguidas se hace una interpretación, una aplicación de ley en las diferentes instancias de la Corte, termina por volverse un fallo jurisprudencial. Quiere decir de que con eso la gente puede tomar como una base para reclamar un derecho o la aplicación de la ley de tal o cual forma. El tema del desahucio voluntario, pues no tenía mucho pies ni cabeza porque ya era como
darle un doble derecho sobre algo que ya existía. Entonces, lo que ha dicho la Corte es, no va, porque si usted ya está siendo desahuciado, si usted ha salido por su propia decisión, usted va a tener su liquidación. No hay sentido de que su empleador le pague algo adicional por su propia decisión. Entonces, por ahí una parte de la respuesta. El tema de la jubilación voluntaria obviamente se ve afectada por el tema de la aportación y lo que tendrá que reportar como pagado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, será quizás menor. Los cálculos aún no he visto un ejemplo concreto, pero eventualmente tanto la interpretación cuanto la aplicación de la norma me da a creer de que habrá una disminución lógica al ingreso del trabajador que pasa al sector pasivo. Juan Fernando, y finalmente, ¿qué recomendaciones les vas a dejar en diferentes ámbitos al empresario, al emprendedor, a la gente que trabaja en una empresa, a los profesionales, o sea, con respecto al tema político? O sea, ya hemos visto que tenemos que estudiar nuestro entorno. ¿Cuál es, digamos, la recomendación, la conclusión final que tú llegas con respecto a su posición a gente que no trabaja ni vive de la política, pero que le afecta a la política? Entonces, qué opinas? ¿Qué les vamos a dejar? Recuerda que nuestra audiencia es gente de negocios, es gente emprendedora y, por supuesto, también profesionales que se conectan todos los sábados. Primero, saludarle a toda esa gente que se ha dado el tiempo y la paciencia de escuchar de algo que hoy por hoy no es lo más popular, la política. Gracias a ti, Mónica, Carlos, por el espacio. Yo hace muchos años, cuando tenía mis programas en vivo y sobre todo cuando íbamos camino a cualquier elección, ya sea seccional o nacional, usaba una reflexión de Bertolt Brecht que quiero utilizarla el día de hoy. Voy a tratar de omitir las palabras más fuertes, pero creo que ahí está la verdadera recomendación que tú me pides y creo que no hay que inventar el agua tibia. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, el pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe, y ahí ya no lo voy a decir, la palabra es muy fuerte, que de su ignorancia política nace la mujer que trabaja en las calles, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. ¿Qué deberían hacer? Yo creo que un buen empresario con una buena salud de cultura organizacional debe incluir profesionales que tengan la capacidad y el criterio, formar en ese criterio a profesionales que le ayuden a receptar y alimentarse de esa información precisa, condensada. La gente no quiere escuchar una hora de discusión política, pero sí de lo que puede estar por provocarse o construirse en el espectro político. ¿Qué sugeriría si tú eres un emprendedor? Dale un tiempo, así como te das tiempo hoy por hoy para grabar tu video, así como te das tiempo hoy por hoy para ir a hacer ejercicio, etcétera. Date el tiempo de ver lo más relevante. Hay voces representativas y no hablo de periodistas o medios de comunicación, personas que hacen análisis político muy valioso que te pueden ayudar a entender lo que se viene. Lo que se viene va a provocar cambios en el país. Por un lado, la continuidad de un gobierno puede ser muy positiva desde el punto de vista de créditos más baratos, de que las condiciones que hoy tú conoces continúen, etcétera. Y el cambio de gobierno puede provocar que exista esa ruptura de esa hegemonía. Y no estoy con eso diciendo vota de tal cual manera, sino por lo contrario, entiende cómo puede configurarse el escenario en tu vida práctica. Ahí está mi principal recomendación. Así como le das tiempo a muchísimas cosas valiosas y necesarias en tu actividad empresarial y que eso te produce avanzar en esos objetivos empresariales, dale tiempo a escuchar y buscar referentes que te permitan entender lo que está sucediendo.
Me encanta todo. Me haces acordar de algo que pasó anoche. Mi hijo llegó en la bicicleta acelerado, tiene 15 años, y nos dice a mamá y papá que nos encontró en el comedor, nos dice, papá, encontré un vacío legal en el colegio, porque a él le encanta el tema. Encontré un vacío legal y con este vacío legal voy a hacer una carta para que me dejen colocar este uniforme, ¿sí? Porque se puso a hablar con un profesor, se puso a investigar y como le encanta el tema, él dice, es esto. Algo que me haces acordar ya para ir cerrando es cuando estoy enterado de lo que está pasando en mi entorno, me permite tener una amplia visión, un panorama amplio. Y ese es el caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de Moisés, que cuentan que se subió sobre un montículo para poder ver a lo alrededor y trazar su nuevo mundo, ¿sí? Y fue Ujú. sostenido por las manos de Aarón, ¿sí? Y de Hur. Entonces es como un tema político. Entonces tú dices, venga, hay que estar enterado tanto de lo que te gusta, que es tu proyecto, pero también de lo que está pasando en el mundo. Y entonces Jesús dice, estoy armando una historia toda larga, Jesús dice, ¿qué cara hay en esa moneda? Ah, que la del César. Entonces al César lo que es del César sin descuidar lo tuyo. Enterados de la política para poder tomar decisiones más sabias, poder avanzar, subirnos sobre información válida, comprobada, sin ponerle música, sino viendo hacia dónde va nuestro futuro. Podemos ser nosotros los empresarios, como tú dices, con esa información, los que cambiemos la vida de cientos de familias tomando sabias decisiones. Mónica, Sí, me encanta que hayamos podido tocar un tema a veces polémico o difícil, pues llevado de la mano de Juan Fernando ha sido un poco más llevadero, y pues yo sé que vamos a hacer un resumen muy potente de este entrevista porque hay información muy valiosa entre todo lo que nos ha podido compartir Juan Fernando. Yo le quedo muy agradecida de esta de su participación en el Club Pro de las 8 y pues vamos ya despidiendo. Qué rico que se haya podido conectar desde Cuenca, una de las ciudades más lindas del Ecuador y pues desde acá, desde la ciudad más candente, desde diferentes puntos de vista, pues los saludo, los animo a seguir desarrollando su contexto como profesionales, como empresarios, como emprendedores, porque en el Club Pro de las 8 todos los sábados aprendemos algo nuevo. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por todos los comentarios y aportes que nos has dado, esa guía tan importante. Voy a comenzar a leer ese verso completo que hiciste. Muchísimas gracias, estamos de salida. Síganlo en las redes a Juan Fernando Valencia, estratega de comunicación y negocios y pues también asesor político, pero sobre todo empresarial. Conozco de primera mano que es el estratega de grandes empresarios con éxito en el Ecuador. Así que muchísimas gracias. Estamos despidiendo el programa, Juan Fernando, tus últimas palabras y Carlos desde Medellín. Querido Carlos, mi estimada Mónica, qué placer conversar temprano en este sábado. Lo único que hizo falta fue el café. El café nos viene bien a todos arrancando la jornada. A ustedes sí, pero a mí me ha hecho falta. Salud por ese bocado de café y seguramente desde Medellín con mucho más sabor. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Recordar de que esto no es más que una opinión y que todos tienen que construir de una forma saludable y continua su propia opinión. Y una opinión con criterio es poderosa. Una opinión con criterio les puede generar su primer $1.000.000. Todos persiguen el éxito empresarial, todos persiguen el éxito personal, pero no sirve en este mundo tan conectado y globalizado desconectarse ni abstraerse de nada, a conectarse nada más viendo a qué enchufe. Con eso Juan, me despido y muchísimas gracias. Qué repítelo. placer. ¿Cómo fue que dijiste? Con la información adecuada puedes tener tu primer qué. Eso ya es Millón. una PV. ¿Cómo es que es? Con la información adecuada puedes generar tu primer millón. Eso es una propuesta de valor muy poderosa, señores de Club Pro. Muchas gracias, gracias Juan Fernando Valencia por estar aquí, por compartirnos esa información, por llevarnos a tener una mente más amplia, a saber que la política se puede hablar con respeto, se puede hablar con objetividad y puede contribuir a cambiar la vida y la realidad de muchas personas. A todos los miembros del club,
Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Estén pendientes de nuestras redes sociales y recuerden que nos pueden seguir en el canal de YouTube, en el canal de Instagram y ser parte de esa comunidad que se está formando. Venimos con cosas grandes y maravillosas. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.